Al menos ahora mismo en pleno 2026, yo diría que Suiza es uno de los mejores países en los que cualquier persona podría vivir. Tienes calidad de vida, orden, educación, buenos sueldos, mucho margen para poder ahorrar 500, 1000 euros al mes, incluso con un trabajo súper poco cualificado. Tienes unos paisajes increíbles y además el hecho de mudarte a ese país, vivir esa nueva experiencia, creo que te puede aportar muchísimas cosas, una experiencia vital increíble y un crecimiento tanto personal como profesional muy grande. Sin embargo, Suiza no es un país para todo el mundo en verdad y creo que es un país al que hay que ir con un plan. Y no, créeme que no quiero ser negativa en este punto, sino todo lo contrario. Quiero ser 100% realista contigo, igual que lo soy siempre conmigo, y ayudarte a que las cosas te salgan bien o que al menos tengas las máximas posibilidades de que tu mudanza a Suiza salga como tú quieres. Como te digo, para mí Suiza no es un país para irte a lo loco, a probar suerte y ya está y que sea lo que Dios quiera, sino que tienes que irte con un plan, con una estructura súper clara para intentar que las cosas te salgan bien y que no pierdas tiempo, que no pierdas dinero y que realmente consigas tus objetivos. Porque sí, hay gente que se va totalmente a lo loco, que se va a probar suerte y sí, le salen las cosas bien. Y luego lo cuentan en YouTube, en TikTok, en Instagram y está genial y te motiva muchísimo y te puede ser de mucha inspiración para tú ser esa siguiente persona que dé ese paso. Sin embargo, tienes que saber que hay a muchas otras personas que eso no les sale bien, incluso teniendo muchas cosas a su favor. Por eso tenemos que ser realistas e ir con un plan claro. La primera cosa súper importante y clave e imprescindible, la verdad, para poder mudarte a Suiza es el dinero. Porque sí, Suiza es un país caro, lo sabe todo el mundo, es el país más caro del mundo o uno de los que más. Por lo menos en este año 2026 está en el ranking del top 3 más caro del mundo. Y sí, aunque los sueldos allí sean muy altos y una vez que tú consigas trabajo vas a tener margen de ahorro, tienes que tener en cuenta que puede ser que tú vayas a ir sin trabajo. Entonces, si no tienes la suerte, digamos, de tener a alguien allí, a un familiar, un amigo, un conocido, que te acoja en su casa y que por tanto te ahorres un buen dinero, es muy probable que mínimo el primer mes, buscando trabajo allí en Suiza o viviendo cuando ya tienes un trabajo allí en Suiza, el primer mes te vas a gastar mínimo 2.500 o 3.000 euros en un mes, entre lo que es simplemente el alojamiento, la comida, el transporte y otros gastos básicos. Así que yo no te recomiendo que te vayas en plan, bueno, me voy y ya veré lo que pasa, sino que vayas con un margen. Tienes que tener unos ahorros, un dinero suficiente para poder irte allí y moverte dentro del país sin presión. La segunda cosa más importante antes de mudarte a Suiza o antes de plantearte dar este paso tan importante en tu vida es el idioma. Sí, el idioma. Por muchos vídeos que tú veas de se puede ir a Suiza sin saber hablar inglés, alemán, italiano, francés y que haya muchos casos que sí que lo han conseguido, no significa que tú vayas a tener esa misma suerte. Y cada vez, cada año que pasa, si tú te informas bien, verás que los suizos o la gente que ya vive en Suiza, aunque incluso sean nativos de tu mismo país, aunque hablen español como hables tú o cualquier otro idioma que no se hable en Suiza, se están poniendo muy estrictos, porque lo primero que hacen es contratar a gente nativa suiza, después a gente pues que tenga pasaporte europeo y que hable bien el idioma del cantón y por último pues las demás personas, ¿no? Digamos que Suiza tiene un filtro para absolutamente todo. Entonces, ¿tú te puedes ir simplemente hablando español y tener suerte? Sí, pero ese es un porcentaje mínimo de las personas que realmente consiguen un buen trabajo en Suiza y que consiguen realmente adaptarse. Imagínate que tú tienes una empresa en España, un restaurante, y te viene un chino recién llegado que no sabe ni inglés ni español. Y a la vez tienes un montón de gente que si habla el idioma o si es española pidiéndote trabajo. Sí, puede que tú quieras ayudar a ese chino o que ese chino le veas muchas actitudes o lo que sea y que te convenga contratarle a él respecto a otras personas que objetivamente pues están mejor cualificadas o lo que sea. Pero
es un porcentaje mínimo. Por eso el idioma es súper importante. Por favor, no lo pases por alto. O sea, si tú te vas a mudar a Suiza, mínimo tienes que tener un muy buen nivel de inglés, porque allí es un país muy internacional, viajan muchísimos turistas y sobre todo al menos tener una base del idioma del cantón al que tú vas a ir a trabajar, ya sea alemán, francés o italiano. Estos dos primeros puntos, el dinero y el idioma, es la base fundamental antes de decidir mudarte a Suiza. Si tú ya cumples esos dos requisitos imprescindibles y tienes claro que quieres mudarte a Suiza, es muy importante ahora conocer el paso a paso. Es decir, a Suiza no conviene ir improvisando todo sobre la marcha y enterarte mientras vives allí. No, lo ideal es que tú ya conozcas las normas de Suiza y tener claro cómo te vas a mover allí en tu día a día. En general, para mudarte a Suiza hay dos caminos que yo resumiría para poder hacerlo. El primer camino es la forma más fácil, más cómoda y en la que vas a conseguir perder menos tiempo y dinero. Y es irte con algo ya asegurado o al menos medio asegurado desde tu país. Es decir, puede ser que ya te vayas con un trabajo porque has conseguido trabajo desde tu país o porque has pedido un traslado de tu empresa o al menos has contactado con empresas y algunas de ellas pues te han propuesto hacer una entrevista presencial o incluso una prueba de trabajo. Y el otro camino es el más exigente y el más difícil y el que creo que aplica la gran mayoría de personas y es irte sin absolutamente nada y probar suerte desde allí. Y si eliges esta opción, tienes que hacerlo muy bien, tienes que ser muy estratega, tienes que ser muy eficaz, tienes que ser muy organizado, organizada, tienes que tenerlo todo muy bien planificado. Como te digo, si lo que quieres es aumentar tus probabilidades de éxito en Suiza. Es decir, tienes que tomártelo en serio, súper en serio, tener súper claro cuál es tu objetivo y absolutamente cuál es el paso a paso desde antes de ir a Suiza hasta que tú estás en Suiza y que consigues un trabajo, un alojamiento, etcétera, etcétera. Y justo de eso va este canal. Aquí vas a tener una guía clara, un paso a paso, fácil de entender y de aplicar para mudarte a Suiza y que las cosas te salgan muy bien. En los próximos vídeos vamos a ver en detalle cuánto dinero necesitas realmente antes de mudarte a Suiza, qué idioma y qué nivel de idioma te conviene tener, dónde dormir nada más llegar al país y cómo encontrar alojamiento, cómo buscar trabajo y tener la máxima suerte en el mínimo tiempo posible, qué trámites tienes que hacer y en qué orden, por ejemplo, el tema de la cuenta bancaria, el permiso de residencia, el seguro médico privado obligatorio, cuánto es el coste de vida y el margen de ahorro que podrías tener viviendo allí. Así que si estás pensando en mudarte a Suiza, suscríbete porque aquí te voy a contar absolutamente todo el paso a paso con detalle, al grano, fácil de entender, fácil de aplicar, como te digo, para que tengas éxito en tu mudanza a Suiza. Así que gracias por suscribirte, gracias por verme hasta el final y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.